CCCP. CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares. Contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, guerrilla comunicacional, combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Hoy, martes 26 de enero del 2021, nos acompaña Teófilo Bellido aquí en la guerrilla comunicacional, justamente para tratar un tema muy importante que es rescatar la memoria histórica. Acerca de la memoria histórica hablaremos al referirnos a los mártires de la masacre de Uchurajay. ¿Cómo estás, Teófilo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy agradecido, Carlos, por la invitación que has hecho y con todo gusto para colaborar contigo, especialmente en este tema que es de suma trascendencia, ¿no? El día de hoy se cumple. Sí, Teófilo, te escuchamos, te escuchamos. Adelante, Carlos. Ahí hubo una pequeña, un pequeño paréntesis, pero ya estamos en la transmisión. Entiendes que esta es una guerrilla comunicacional. Le sacamos la vuelta a la tecnología, tratamos de estar siempre en los hogares de los camaradas con un esfuerzo propio, ¿no? Un esfuerzo partisano. Estimado Teófilo, tú has preparado una exposición acerca de la masacre de Uchurajay. Así es, pero he preparado también una pequeña introducción de unos cuantos renglones del momento en el que está viviendo el país, porque me parece de suma trascendencia que en tu programa se dé a conocer eso, ¿no? Y está referido al tema de la reactivación del coronavirus. Es una realidad cada vez más creciente. Pasada la primera etapa del coronavirus que abarcó de marzo a diciembre del 2020, el año pasado, la epidemia del COVID-19 nuevamente hace estragos en el Perú. Es así que ya no quedan camas UCI ni en Lima ni en el Callao para los afectados y la atención a los pacientes se complica cada vez más. Eso está advirtiendo la Defensoría del Pueblo. Queda pues al desnudo que el discurso gubernamental para facilitar la atención de los medios, de los médicos y personal especializado, hospitales y proveer de recursos necesarios continúa igual que en la primera etapa. Las promesas solo quedan en las declaraciones y los problemas esenciales no han sido superadas. Los infectados y fallecidos se incrementan cada vez más y la atención se hace cada vez más urgente, especialmente en los sectores más necesitados de la población. El terrible mal del coronavirus nuevamente ya no es una amenaza, sino que es una realidad que está afectando a gran parte de la población, ¿no? Y el tema por el cual me invitaste a participar es la masacre de Uchurajay, la imborrable masacre de Uchurajay. La mayor tragedia del periodismo nacional e internacional ocurrió el 26 de enero de 1983, hace exactamente 38 años. Fue un día como hoy, cuando 8 periodistas
fueron cruelmente asesinados a golpe de hacha, cuchillo y piedras y enterrados por 40 comuneros de Huaychao y Macabamba en las alturas de la comunidad ayacuchana de Uchurajay. Hay autores que señalan que fue un poco más, otros que dicen que fueron 40 aproximadamente, ¿no? Eso, Uchurajay, en la provincia de Huanta. La periodista Cecilia Montes, que recientemente ha publicado un libro, en un trabajo de investigación y análisis narra sobre el grupo víctima del fatal acontecimiento. Comillas, su propósito de ellos, los periodistas, llegar el asesinato atribuía a los militares, cierra comillas. Junto a ellos fueron igualmente liquidados un guía y un comunero campesino. Este crimen colectivo conmocionó a la opinión pública, recibiendo tanta atención de los medios de prensa hablada y escrita, así como diversos sectores de la población y a nivel nacional. Los hombres de diferentes medios de comunicación asesinados estaban tras hechos de violencia ocurridos en una zona andina sin sospechar el terrible final que les esperaba. Eran los tiempos en que la insurgencia desencadenada por Sendero Luminoso, desde las acciones en Chuschi, recordemos, el 17 de mayo de 1980, ingresaba a su tercer año, y el terrorismo de Estado ya era la permanente respuesta oficial. Eran los años del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El grupo de 8 hombres de prensa habían llegado a la zona para investigar una matanza de comuneros ocurrida poco antes. Hoy se sabe que las altas sierras de Ayacucho eran en esos tiempos escenario de una violenta batalla, no solo entre la policía, el ejército y la marina de un lado y los subversivos, entre comillas, de Sendero Luminoso por otro lado, sino también entre distintas comunidades. Entre ellos mismos a veces había problemas muy serios, ¿no? E incluso entre grupos, por ejemplo, generacionales, los jóvenes con los mayores, etcétera, ¿no? Dentro de cada comunidad que vivían en una extrema pobreza, en las condiciones de sumo atraso y miseria de esos pueblos, como Uchurajay, el Estado nunca asumió el papel para impulsar el progreso y desarrollo de esa zona. Era una zona terriblemente pobre, ¿no? Las chozas eran casi de totora, era una pobreza realmente extrema, ¿no? En ese escenario es donde se produce acciones de Sendero Luminoso, del ejército, y es ahí donde se mata a estos 8 periodistas, más 2 acompañantes que iban con ellos, ¿no? Fue un crimen masivo que conmocionó no solamente al periodismo nacional, sino al mundo entero. Ellos fueron Eduardo de la Piniela, el Diario de Marca, el camarada Pedro Sánchez, que era militante prácticamente del PSP, del Diario también de Marca, ¿no? Octavio Infante, igual del Diario de Marca, 3 del Diario de Marca, Jorge Sedano, de la República, Amador García, de la revista Oiga, Luis Mendívil, El Observador, Willy Reto, también del Observador, y Félix Gavilán, del diario Noticias de Ayacucho, así como su guía, Juan Argumedo, y el comunero Severino Huáscar Morales, que eran los que lo acompañaban, ¿no? Lo mataron. Era ya el tercer año de la violencia sangrienta en el Perú. 3 años atrás ya había arrancado, por decir en esos términos, como he dicho, el 17 de mayo de 1980, precisamente el día de las elecciones en que triunfa Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Había arrancado las acciones de Sendero Luminoso, ¿no?
las acciones del Sendero Luminoso y por otro lado el terrorismo de Estado a través de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares que avanzaba cada vez más. Era un fuego cruzado del cual el pueblo era la principal víctima. Personas, hombres y mujeres, comunidades campesinas, luchadores y líderes del movimiento popular, de la izquierda, muchos asesinados, desaparecidos, otros torturados. El periodista y escritor José María Salcedo, director del Diario de Marca, que ha escrito un libro que narra con bastante detalle. Hay que tener en cuenta que José María Salcedo era director del Diario de Marca, ¿no? Conocido también como el Chema Salcedo, ¿no? Y él publicó este libro, ¿no? Esta ya es la segunda edición del libro titulado Las tumbas de Uchurajay. Le dedicó mucho tiempo a la investigación, mucho espacio, y además él sentía casi como un deber moral en razón de que 3 de los periodistas asesinados formaban parte del personal con él que trabajaba, ¿no? El periodista y escritor José, director del Diario de Marca, en ese entonces, señaló que el caso de los periodistas exterminados en Uchurajay sigue siendo un tema a pesar de la sentencia judicial y que aún abre heridas difíciles de cerrar en los hijos de las víctimas. Mucho han sufrido los hijos, los familiares de la mayor parte de los periodistas, ¿no? Hasta hoy se recuerda con mucha tristeza y con mucho dolor. Yo no estoy muy informado, pero supongo que el día de hoy, de diversas maneras, se ha recordado tan importante fecha, ¿no? Porque realmente son hombres de prensa que nunca dejarán de tener vigencia en la historia del periodismo nacional, ¿no? Que tuvo un impacto igualmente muy importante a nivel internacional, ¿no? ¿Qué pasó? Y de la opinión pública de nuestra para el referido periodista, la comisión investigadora de los hechos formada para tal caso, cuando hablo del referido periodista me refiero a José María Salcedo, después de la masacre del 26 de enero presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, una comisión que se había formado por parte del gobierno después de la masacre, no actuó debidamente, ¿no? Es la opinión que tenía, bueno, y tiene hasta hoy, ¿no? Él y muchos otros periodistas, ¿no? Como José María Salcedo. Mario Vargas Llosa fue nombrado en una comisión para investigar estos actos y en poco tiempo emitió un pronunciamiento que fue dirigido directamente al presidente de la República, ¿no? Tal vez por no levantar más los ánimos, tal vez por no acrecentar más el odio entre los bandos, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que mucha gente del propio periodismo no quedó convencida, no quedaron convencidos de ese informe de la comisión presidida por Vargas Llosa, ¿no? No actuó debidamente para llegar a la verdad objetiva de los hechos y establecer las debidas responsabilidades del caso. En poco tiempo, dicha comisión concluyó, entre otras cosas, que los periodistas que no podían comunicarse en quechua, la mayoría de los pobladores de Uchurajay hablaban en quechua, ¿no? Casi todos hablaban solamente el quechua, ¿no? Hay otros que hablaban el quechua y el castellano, pero era muy escaso, ¿no? Había sido confundida con terroristas por los comuneros de Uchurajay. O sea, los periodistas que fueron allá fueron confundidos, según esta versión y de la propia comisión, con terroristas, ¿no? Esta se convirtió en la versión oficial de los trágicos hechos, pero nunca satisfizo a nadie, ¿no? El informe de la comisión, reitero, no fue de la
satisfacción de muchos de los periodistas que asistieron, ¿no? Que de ese entonces, ¿no? Es más, el Chema Salcedo, como era conocido, denunció que hubo una investigación por parte del periodista ayacuchano Luis Morales. Luis Morales era, quienes venimos de esa época, era un periodista muy conocido en Ayacucho, ¿no? Que andaba con su sombrero. Él era un periodista muy dedicado, además, y participó activamente en todo este proceso de investigación del crimen de los 8 periodistas, ¿no? Corresponsal del diario de Marca en Ayacucho, a quien se le ha denominado el noveno mártir, porque después, en julio de 1991, murió asesinado por las fuerzas militares, ¿no? Por eso es por su dedicación, por su empeño en el caso, fue considerado como el noveno mártir, ¿no? de Uchurajay. El mismo que reveló contradicciones entre los campesinos de Uchurajay, dando poca credibilidad al informe sobre la masacre. Sin embargo, esta versión fue desacreditada por la Comisión de la Verdad, a pesar de que él había investigado, había presentado un informe señalando de que había cosas que no se aclaraban en el informe de Vargas Llosa. La Comisión de la Verdad también desacreditó eso, ¿no? Lo cual el periodista Salcedo siempre consideró una forma de esconder las atrocidades que se produjeron. Cuando hablo del periodista Salcedo me refiero al Chema, ¿no? Salcedo, que era el director del diario de Marca, ¿no? Todo esto lo aborda en la segunda edición de su libro Las tumbas de Uchurajay, 30 años después, que es el libro que le he mostrado, ¿no? De esta terrible masacre, la de Uchurajay, solo 3 pobladores indígenas, o sea, participaron, como he señalado, cerca de 70, alrededor de 70, ¿no? Y de la terrible masacre, solo 3 pobladores indígenas de Uchurajay fueron incriminados y juzgados. Yo no estoy porque todo el mundo debió ser juzgado, pero por lo menos debió darse la atención justa y no se llegó a eso porque todo conducía a comprometer a una serie de militares que habían estado, digamos, encubiertos en dicha masacre, ¿no? Dionisio Morales Pérez eran estos 3 pobladores, Mariano Casani González y Simeón Aucatoma Quispe, condenados a las penas de 10, 8 y 6 años de reclusión. Ellos eran los únicos presos del caso Uchurajay, a pesar que se presentaron pruebas contra personal militar y policial presentes durante la masacre, tal como he dicho, ¿no? Y al margen de la Comisión Vargas Llosa, porque la Comisión Vargas Llosa no llegó a investigar a fondo el tema, ¿no? Pero los periodistas siguieron por su cuenta, viajaban. Recuerdo haber visto una foto que ahí en el primer viaje que se hace, incluso estaba presente César Hildebrand, ¿no? En sus primeros años de labor como periodista, ¿no? De la comisión, relatos radicalmente distintos al que había elaborado esa comisión que descartaba la presencia del orden durante la masacre. Me estoy refiriendo al informe que presentó la comisión Vargas Llosa, ¿no? Pero nada de ello funcionó. Por más que reclamaron los periodistas por su cuenta, señalaban de que faltaba en ese informe de Vargas Llosa muchos temas, no fueron tomados en cuenta para nada. Solo se abrió un nuevo procedimiento penal contra los jefes policiales y militares de Ayacucho por delito contra la administración de justicia, un delito menor contra ellos, ¿no? Lo demás fue un proceso declarado en reserva.
El gobierno dijo, esos temas hay que tratarlos muy en reserva por tratarse de acusados policiales y militares en un caso especial frente a la situación de terrorismo que vivía el país. Y así fue efectivamente, ¿no? La Corte Suprema revisó el fallo y en julio de 1988, ¿no?, se aumentó la pena a los pobladores ya con sentencia. O sea, a los 3 pobladores que habían sentenciado, los volvieron a juzgar y se les aumentó sentencia, ¿no? A 15 años de reclusión para Dionisio Morales y Mauricio Casani. Simeón, el tercero de ellos, Aucatoma, falleció de tuberculosis en el penal de Lurigancho. La versión completa de estos hechos fue publicada en el 2010 por Guillermo Falconi en un libro muy documentado que fue impedido de publicar en el Perú. Fue muy perseguido por publicar y él tuvo que irse a Europa a terminar de publicarlo, ¿no? Que se llamaba El caso Churajay, las claves de un complot contra la libertad de expresión, cuyo autor es Guillermo Falconi. Mucho se ha investigado y mucho se ha escrito sobre el tema, el caso Churajay, ¿no? Pero la falta de espacio nos obliga a poner fin a esta intervención, rendir homenaje a esos 8 periodistas que no vacilaron en ir a una zona tan convulsionada. Fueron hasta a pie, viajaban, ¿no?, por los cerros, era una cosa increíble, el afán periodístico de investigar, conocer la verdad, conocer muchos hechos, ¿no? Y porque además el país vivía una situación de guerra prácticamente, guerra interna, ¿no? Acuérdense, como he dicho, que ya era el tercer año en que Sendero Luminoso había desatado sus acciones en Chuchi, ¿no? Era ya el tercer año. Y en Churajay ya había ocurrido una masacre con participación del ejército y participación del propio pueblo, ¿no? Una zona convulsionada en una etapa difícil de nuestra patria. No vacilaron los periodistas en marchar en busca de la verdad a lugares tan alejados. Perdieron la vida, pero ganaron un espacio digno en la historia de nuestra patria. Efectivamente, ¿no? Hoy, me parece, yo no soy periodista, debo aclarar, ¿no? A pesar de que a mí me ha gustado el tema de Uchurajay, como muchos otros. Este es un tema que mucho se estudia en los centros de periodismo, ¿no?, de educación sobre el periodismo, ¿no?, el periodismo. De hecho, que el valor de estos hombres es realmente invalorable, ¿no? Ojalá hoy tuviéramos periodistas de ese deseo de conocer la verdad, realmente la verdad, ¿no?, de desentrañar cuáles son los aspectos en que se llega a una determinada situación. Caminaron días por cerros, alquilando vehículos, y tuvieron el final que narra esta historia, que por supuesto, como lo indico acá, es un resumen bastante apretado, dado el tema, dado el tiempo en que se dispone en tu programa, ¿no? Yo les recomiendo, para que puedan profundizar sobre este tema, aparte de las tumbas de Churajay, que es un libro muy bueno, muy bueno. Este libro es de José María Salcedo. ¿Cuál es el otro? ¿No? El otro es el propio informe de la Comisión Vargas Llosa. El otro. ¿No? Texto completo, ¿no? Un informe que le encarga el presidente Belaúnde Terry, ¿no? Y él elabora un informe de 26 páginas, ¿no? Este es ese informe, ¿no? El otro.
yo he logrado tener el informe completo. No, lo tengo el informe completo. Es muy interesante para aquellos que deseen profundizar en el tema de Uchurajay, porque reitero, la exposición que se ha hecho es una exposición bastante resumida, ¿no? Y hay otro libro que se ha publicado hace pocos meses, ¿no? Se llama La República Plebeya, Huanta y la formación del Estado peruano, 1820-1850, ¿no? Aquí la historiadora Cecilia Méndez hace una introducción, casi un capítulo, ¿no? En donde dedica a explicar el tema de la masacre de Uchurajay. Tengo la suerte de tener ese capítulo, ¿no? Que realmente es el que más me interesa, ¿no? Y es muy ilustrativo, muy... Aparte de ello, hay periodistas han escrito sobre el tema, ¿no? Y reitero, el día de hoy seguramente debe haber algunas publicaciones muy interesantes, ¿no? Un libro muy recomendable, por ejemplo, son Las tumbas de Uchurajay 30 años después, ¿no? Y hay otra serie de libros, ¿no? Que yo lo recomiendo para lectura, ¿no? Teófilo. Es lo que quería exponerte, hermano. Dime. Teófilo, ha sido bastante clara tu exposición. Nosotros hemos tenido que movernos a otro lugar por el tema del Internet. Como te decía al inicio, somos una guerrilla, pero una guerrilla con la moral al tope. Nos da mucho gusto poder contar contigo para poder transmitir a la militancia las efemérides y sobre todo la memoria histórica de nuestra lucha y de los momentos álgidos que pasó nuestra patria en la guerra interna, ¿no? La guerra sucia que lamentablemente todavía no logra esclarecerse, en el caso al menos de los mártires de Uchurajay, los mártires del periodismo. Teófilo, no sé si quisieras dar tus palabras finales ya para despedirnos. Sí, solamente para agradecerte y reiterar, ¿no? No olvidarnos del valor, del sacrificio, la dedicación, el amor a la profesión que habían escogido estos 8 hombres, ¿no? Y fíjense, la mayoría de ellos prácticamente jóvenes, ¿no? Hoy en nuestra patria son bastante recordados. Como dice en uno de los libros que he tenido oportunidad de leerlo, dice que fue la mayor tragedia del periodismo nacional e internacional, ocurrida en un día exactamente como hoy, hace 38 años. Un día como hoy fueron muertos los mártires de Uchurajay. Se produjo esa masacre tan horrible que merece más estudio, más análisis, etcétera, ¿no? Te agradezco infinitamente la oportunidad que me has dado y estaremos comunicándonos seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias. Como no, Teófilo, a toda la militancia la combinamos a distribuir este contenido en sus redes sociales, a horadar el muro de la desinformación y a cultivar nuestra memoria histórica como país y como organización. Un fuerte abrazo, Teófilo. Cuídate mucho y hasta la próxima oportunidad. Chao. Hasta la próxima oportunidad.